Los microorganismos toman del medio en el que se encuentran aquellas sustancias necesarias para llevar a cabo su metabolismo, las que denominamos nutrientes. Estos nutrientes son esenciales para producir su material celular, obtener energía para multiplicarse, sintetizar moléculas, desplazarse. Entre el 80 y el 90% del peso total de la célula es agua, y por eso es el principal componente del medio de cultivo. El material celular está compuesto además por carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, que constituyen el 95% del peso seco de la célula. En la guía de trabajos prácticos figuran aquellos nutrientes que pueden agregársele al medio para el crecimiento según el tipo de microorganismo. Por ejemplo, la fuente de carbono, fuente de nitrógeno, los factores de crecimiento. Si los queremos estudiar en el laboratorio, debemos cultivarlos, es decir, darle aquellos nutrientes y aquellas condiciones necesarias para que el microorganismo pueda multiplicarse y crecer. Para cultivarlos necesitamos un medio de cultivo. Este es una solución acuosa a la cual se le agregan todos los nutrientes necesarios a una concentración adecuada para el crecimiento microbiano. Para diseñar un medio de cultivo es necesario conocer primero sus requerimientos nutricionales. Los medios de cultivo pueden clasificarse según diferentes criterios. En cuanto a su estado, pueden ser líquidos, sólidos y semisólidos. Los medios de cultivos líquidos es cuando los nutrientes se encuentran en solución acuosa. Los medios de cultivo sólidos son aquellos a los que a la solución acuosa se le agrega un agente solidificante, como puede ser el agar-agar o la gelatina. En el caso de los medios semisólidos, la concentración de agar es inferior a la utilizada en el medio sólido. En el caso de los medios líquidos, puede prepararse una determinada cantidad y luego fraccionarse en tubos directamente antes de la esterilización. Por el contrario, en el caso de los medios sólidos, previo al fraccionamiento, debe disolverse el agar-agar para poder fraccionarlo y luego así esterilizarlo. Según su composición, pueden clasificarse en sintéticos o químicamente definidos y complejos. En el caso de los medios sintéticos, se conoce exactamente el tipo de nutrientes y la cantidad de los nutrientes agregados. En cambio, en los medios complejos no se conoce exactamente su composición porque incluyen en la formulación extracto de carne, extracto de levadura, peptonas, cuya composición en aminoácidos, vitaminas y minerales varía según el lote. También podemos clasificar a los medios en selectivos, que son aquellos que permiten el crecimiento de un grupo microbiano e inhiben el crecimiento de otros, y medios diferenciales, que permiten distinguir entre una microbiota heterogénea aquellos microorganismos que presentan una dada característica de aquellos que no la presentan. Un ejemplo de medio selectivo es el agar levadura simoos, que lleva en su composición cloranfenicol. Este compuesto inhibe a las bacterias y permite el crecimiento de los hongos. Además, es complejo porque lleva peptona y sólido porque presenta agar-agar. Un ejemplo de medio de cultivo diferencial es el agar levadura glucosado concreta. En su composición lleva carbonato de calcio, que hace que una vez plaqueado el medio se vea blanco. Si los microorganismos que crecen forman ácido, disuelven el carbonato y se observa un halo de disolución alrededor de la colonia. Para preparar un medio de cultivo líquido a partir de los componentes individuales, inicialmente se debe calcular cuántos gramos agregar de cada uno de los componentes para el volumen que necesitamos preparar. Pesar los componentes. Agregar en una probeta el volumen a preparar. Colocar de a uno en un Erlenmeyer los componentes del medio. Debe agregarse porciones del agua total para ir disolviendo cada uno de los componentes. Finalmente se agrega el resto del agua arrastrando por las paredes del Erlenmeyer restos de drogas que pueden haber quedado.
Homogeneizar. Medir el pH y corregirlo si es necesario. Puede utilizarse una solución de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio, uno normal según corresponda. En el caso de tener que fraccionar el medio, hacerlo directamente en los recipientes definitivos. Esterilizar. En general, los medios de cultivo se esterilizan en el autoclave a una atmósfera de presión durante 15 minutos. En el caso de los medios de cultivo que vienen formulados, directamente se calcula los gramos de medio a pesar según el volumen que se quiere preparar y se pesa directamente. En el caso de tener que preparar un medio de cultivo sólido, se procede de la misma forma como explicamos anteriormente, pero previo al agregado del agar-agar debe controlarse el pH. Si preparamos un medio de cultivo formulado, esto no hace falta ya que vienen con un pH corregido. En el caso que no sea necesario fraccionar el medio de cultivo, puede esterilizarse directamente en el Erlenmeyer. Si hay que fraccionar el medio de cultivo, dado que el agar-agar no se disuelve si no es por calentamiento, debe calentarse, fraccionarse en caliente y luego esterilizar en los recipientes definitivos. En autoclave, una atmósfera 15 minutos. Uno de los medios que más vamos a usar en el laboratorio es el agar levaduras y mohos. Contiene glucosa como fuente de carbono, peptona como fuente de aminoácidos, cloranfenicol como agente selectivo que inhibe el desarrollo de bacterias y agar-agar como agente solidificante. Por ende, lo podemos clasificar como un medio sólido, complejo y selectivo. Un caldo que podemos utilizar para activar bacterias o levaduras es el caldo nutritivo. Lleva peptona, extracto de carne y cloruro de sodio. Un ejemplo de medio de cultivo químicamente definido es el caldo base sin alcohol. Como vemos, tiene sales y agua, cuya concentración es conocida. Por ende es líquido y químicamente definido. El medio de cultivo WL también es utilizado en microbiología enológica. Lleva glucosa como fuente de carbono, sales, extracto de levadura como aporte de aminoácidos, vitaminas y minerales, peptona de caseína como aporte de aminoácidos y lleva un indicador de pH que es el verde bromocresol. Por ende el medio es color verdoso y cuando desarrollan los microorganismos, aquellos que producen ácido viran el indicador, el cual pasa a amarillo. Por lo tanto, es un medio complejo, diferencial y sólido. El mosto de uva lo utilizamos también para activar levaduras. Dado la alta concentración de azúcar, la forma de esterilizarlo es por tindalización.